Bien, continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Gozo. Y si solo se va a acordar de una cosa, quiero que se acuerde de esto, ¿sí? Y es solo una cosa, ¿sí? Solo eso, ¿sí? Solo acuérdese de una cosa, y eso voy a hablar en esta mañana. Algunos les pedimos un favor a una persona, a su pareja o a sus hijos, y les dice: solo necesito que me traigan una libra de carne, ¿sí? Pero no solo le traen la carne, sino que el esposo dijo: ay, hace falta papa, hace falta cebolla, hace falta zanahoria. Pero ¿usted qué le pidió? Una sola cosa, ¿sí? Una sola cosa le pidió, ¿sí? Pero usted, ¿por qué me trajo tantas cosas y yo solo qué? Le pedí una sola cosa, ¿sí? Y de eso vamos a hablar de esta mañana, no de carne, ni de papa, ni de eso, sino de lo que Pablo nos quiere enseñar y lo que le quería enseñar a la iglesia allí en Filipenses. Así que les invito a que podamos estar en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Y este pasaje comienza con un desafío. Dice la primera parte de el versículo 27, solo la primera parte: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, ¿sí? Solamente una cosa, ¿qué deberíamos hacer todo cristiano? Comportarnos ¿de qué? De una manera digna del evangelio de Cristo, ¿sí? Y aquí entonces Pablo nos habla de tres palabras claves. La primera palabra, ¿cuál es? Solamente, ¿sí? En otra traducción dice solo, una sola cosa, ¿sí? Y esto hace referencia de, es necesario de tener presente, solo necesitas esto. Pablo quiere decir que ya sea puesto en libertad o muera en la cárcel, hay una sola cosa que quiere que los filipenses hagan. ¿Y cuál es la segunda palabra? Compórtense, ¿sí? Y esa palabra tiene que ver con conducta. Vivir como ciudadano del cielo. Eso es lo que Dios nos pide, que vivamos aquí en la tierra como ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Que nos comportemos de una manera en que podamos ser ejemplo, vivir de acuerdo al evangelio. Y la tercera palabra, ¿cuál es? Digno o digna, ¿cierto? ¿Sí? Que literalmente significa igualar la viga. Es como si tuviéramos una balanza, ¿sí? Y en la balanza de acá estuviera el Padre dándonos todas las herramientas para que vivamos de manera digna, y en esta otra parte estamos nosotros cumpliendo cada uno de esos mandatos y de esas ordenanzas que Dios nos da. Entonces, ¿cómo debería estar la balanza? Equilibrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces tomamos malas decisiones, somos necios, no hacemos lo que dice la palabra, ¿sí? Y la balanza es ¿qué? Reclinándose de una manera negativa. Pero cuando se habla de digno, que vamos de una manera digna, quiere decir que la balanza esté ¿cómo? Equilibrada, ¿sí? Tomando en cuenta lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, todo el tema de hoy es una sola cosa. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces en una sola cosa? Es, primero ¿qué? Compórtese ¿de qué? De una manera digna del evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: viva una vida que refleje el evangelio de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Que cada uno de nosotros muestre el evangelio a otras personas, pero de una manera correcta. Y aquí entonces Pablo dice, bueno, ¿cómo vivimos esa vida de acuerdo a lo que nos dice las Escrituras? Y aquí hay tres breves observaciones sobre la primera frase del versículo 27. La primera es esta: la salvación, para ser real, debe cambiar
la forma en que vivimos. Pregunta, ¿usted siente que usted ha cambiado? ¿Qué cosas ha cambiado? Manera de vivir, ¿qué más? Manera de pensar, manera de actuar, manera de hablar, ¿sí? Algunos de pronto eran muy vulgares, ¿sí? Y ahora, pues no tanto, ¿sí? Un poquito, pero a veces se les suelta una que otra, ¿cierto? Pero ya han cambiado la manera de hablar, la manera de comportarse, ¿sí? Algunos vivían llenos de deudas. Y el gota a gota aquí, el gota a gota allá. Ahora el gota a gota está asustado porque dice, oiga, esta persona la perdí. Porque ya está viviendo de una manera diferente. De una manera que digna del Evangelio. Entonces, la salvación, para ser real, debe cambiar la forma en que vivimos, nuestras acciones. Y eso demuestra ante los demás que la salvación ha llegado a nuestra vida. Y que las personas alrededor dicen, venga, pero esta persona, ¿qué fue lo que le pasó? Si ya no habla, no actúa, no piensa, ahora sí está pensando, porque era demasiado impulsivo e impulsiva y decía todo sin una metralleta, sin pensar en las consecuencias. Ahora ya habla pausado, pausada, y ya piensa con cordura. Segundo, los incrédulos sacan conclusiones acerca de Jesucristo por la forma en que nosotros vivimos. Y aquí es donde la gente constantemente está mirando cómo es su comportamiento. Por eso Pablo dice, solo una cosa les pido, y es que compórtense, vivan de una manera que sea digno del Evangelio. Porque con nuestra forma de vivir, o nosotros alejamos a las personas, o ¿qué hacemos? O las acercamos. Porque con la manera en que nosotros tomamos decisiones, actuamos, la gente va a decir, no, pero si este es cristiano y vea cómo actúa, cómo vive, pues ¿para qué quiero yo estar viviendo de esa vida? Pues vivo como estoy viviendo, que es la misma. Entonces, los incrédulos sacan conclusiones acerca de Jesucristo por la forma en que vivimos. O sea, nosotros somos aquellos que estamos poniendo el nombre de Jesús o en alto o en vergüenza. Y la tercera, en un mundo donde el pecado se normaliza, podemos tener un gran impacto por la forma en que vivimos. Porque hoy nuestra sociedad, ¿qué es lo que dice? Que todo es ¿qué? Papá, todo eso es normal, mamá, pues eso es normal. O sea, es que estamos en pleno siglo XXI. Y aún en el cristianismo todo lo que lo normalizamos. Porque el pecado ya se ha vuelto tan natural, tan normal, que nosotros también lo aceptamos. Pero nosotros deberíamos tener un gran impacto por la forma en que vivimos. Hay gente que dice, es que todo el mundo es mentiroso. ¿Y acaso usted no también es mentiroso? Sí, yo también lucho con la mentira, pero procuro hacer lo correcto. Y ahí es donde causamos ¿qué? Un impacto en otras personas. Y esto es muy importante para los cristianos de hoy, porque la cultura que nos rodea se ha vuelto cada vez más hostil a la verdad bíblica. Y cuando Pablo está escribiendo estas palabras, no tenía ni idea si en alguna vez, si por algún momento se iba a pasar por su mente si iba a salir de la cárcel o no. Él no lo sabía. Pero él quería dejarle claro a la iglesia en Filipo que ellos necesitaban tener en mente una sola cosa. ¿Y es qué? Que se comporten de una manera digna del Evangelio. Y Pablo quería dejar en claro que a partir de este texto podemos vivir de una manera digna como dice el Evangelio. Y ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vivimos de una manera digna acerca del Evangelio? Y
Pablo lo habla también en los siguientes versículos. Y luego continúa diciendo que lo que deberíamos de tener nosotros es una posición firme. Y dice, estad firmes en un mismo espíritu. Y la frase estad firmes hace alusión a un grupo militar, ¿sí? Romano, donde ¿qué es lo que hacían? Regálame un momentico, parece. Donde los militares se hacían hombro a hombro, ¿sí? Y con su espada y con su escudo se fortalecían entre los dos, mira, volteando y volteando. Al fin que Javier, ¿sí? ¿Sí? Hacia todo lado, teniendo la periferia del ataque, ¿sí? Gracias, Javier. Eso era un ataque ofensivo que hacían ellos. Y eso les permitía estar como firmes, ¿sí? Y teniendo la mirada en todo momento para el ataque. Y así entonces Pablo está diciendo que nosotros como cristianos, nuestra manera de comportarnos primero debería ser ¿cómo? Firme, pero no solo firme, sino como unánimes, o sea, ¿en qué? En unidad. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con el cristianismo y más que todo con las iglesias? Que se pelean por todo, que si este bautiza de una manera, que si este tiene un grupo musical con luces y con esto, que si el otro solo toca piano, que si el este solo con himnos. Y se ha creado es una ¿qué? División entre el cuerpo de Cristo. Donde Pablo aquí lo que diría, hombre, es que deberían estar es como juntos, unánimes, firmes, para seguir adelante. ¿Cómo nos comportamos de una manera digna del Evangelio? Estando firmes en un mismo espíritu. Y el impacto en el mundo comienza cuando los cristianos se unen en un solo espíritu. Pero hay demasiadas barreras raciales, culturales, geográficas, estilo de adoración. Y para empeorar las cosas, pasamos demasiado tiempo discutiendo sobre asuntos secundarios y no lo suficiente predicando el Evangelio de Cristo. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Esto entorpeciendo la obra de Dios. ¿Y cuándo entonces vamos a entender que la unidad hace hermoso el Evangelio? Y Jesús prometió que todos los hombres sabrían que somos sus discípulos por nuestro ¿qué? Amor mutuo. Pero ¿qué es lo que está viendo la gente alrededor, la sociedad, acerca de las iglesias? Que son iglesias ¿qué? Divididas. Hasta dentro de una misma iglesia, ¿sí? Se encuentra división. ¿Qué? Porque ya ahorita sirven tinto y aromática dentro del templo. ¿Qué? Porque lo hacemos en mesas y no en sillas así escalonadas. ¿Qué? Porque no solo cantamos himnos. ¿Qué? Porque no solo cantamos música de alabanza más movida para que todos se muevan y que haya más la emoción del Espíritu. Y entre mismo nosotros, como Iglesia Bautista San Luis, puede haber ¿qué? División. Porque no nos gustan ciertas cosas que no se hacen dentro del cuerpo. Y perdemos de vista la unidad y el cumplir el mandato de enseñarles a otros acerca de la fe en Dios. Entonces muchas veces les podemos decir a las personas, mira, Dios te ama, tiene un plan perfecto para ti, pero esa persona ya luego nos mira y dice, pero usted me dice que Dios me ama, pero entre ustedes mismos se odian. Entonces, ¿cuál es esa coherencia acerca del amor? Entonces, primero, ¿cómo debemos comportarnos estando firmes y en un mismo espíritu? Segundo, esforzarnos con valor. Y luego el texto continúa diciendo, combatiendo unánimes por la fe
del Evangelio. Y cuando dice combate, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Qué es combatir? Pelear, ¿sí? Y hay una lucha, pero nuestra pelea no es contra las iglesias, contra los hermanos de la iglesia y venga, entonces nos agarramos porque usted cree en algo y yo creo en otro. No se trata de eso, porque hay una lucha aún más fuerte. Y lo mismo lo dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, o sea que nuestra lucha es espiritual. Y vivimos en constantes luchas, por eso Pablo nos llama a combatir. Pero no solo a combatir solo, sino combatir ¿cómo? Unánimes, ¿sí? Y dice, por la fe del Evangelio. Y debemos esforzarnos al máximo por el bien del Evangelio del mundo. Y deberíamos unir nuestros corazones y nuestras manos usando todos nuestros recursos para difundir el Evangelio por todos los medios posibles. ¿Y qué implicaría esto? Implicaría que hay una fe que debemos creer. Y esa fe solo la da Jesús cuando creemos en Él. Pero ¿vale la pena luchar por esa fe? Sí. Y esa fe no debería ser comprometida. Esa fe es la base de nuestra unidad y esa fe debe ser predicada en toda la tierra. Así que si estamos juntos, eso es unidad. Pero si nos esforzamos juntos, eso es unidad más progreso. Y este es el llamado que Pablo nos hace a nosotros como cristianos, un llamado agresivo. ¿Y por qué necesitamos esto? Necesitamos esto porque hay cristianos que están en declive. Hay cristianos que se están desanimando. Hay cristianos que dicen, ay, ¿para qué voy a la iglesia? Si siempre encontramos con los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos con las mismas, entonces pues ¿para qué sigo yendo a una iglesia? Y nos encontramos con que el cristianismo está en declive. Y lo hablábamos el miércoles en la reunión de estudio bíblico. Cómo las iglesias, primero empezamos con 7 iglesias en Asia Menor, y de eso que ya hay, nada. Hubo un fuerte impacto en Europa con la reforma protestante. Y ahora hay iglesias con templos hermosos. Pero ¿cuántas personas hay ahí? Solo son ahora museos muy hermosos. Y dicen, aquí hubo una iglesia muy hermosa. En los Estados Unidos, que el cristianismo fue fuerte, con grandes evangelistas. Y ahora, ¿cómo es el cristiano en los Estados Unidos? Dicen que es más cristiano el católico, ¿sí? Porque allá la mayoría de gente se llaman cristianos, pero son cristianos como de tradición o de nombre. Por eso estamos perdiendo la batalla, amados, porque la gente se está desanimando y dividiendo. Y si hablamos de Latinoamérica, ¿cómo está el cristianismo? ¿Cómo está el cristianismo en Colombia? Entonces necesitamos estar unidos, unánimes en la fe. Y Jesús nos dio una gran responsabilidad, dice, por tanto, ir y hacer discípulos, enseñen, evangelicen. Pero a veces pensamos que eso es para el pastor, para el misionero, para la persona que Dios lo llamó, pero a mí no. Yo simplemente soy un buen cristiano. Y hay varias áreas en las que nosotros podríamos tener un gran impacto, pero lastimosamente no lo estamos teniendo. Primero, en la educación. ¿El cristianismo está teniendo impacto en la educación? Depende, ¿sí? Pero
hablaba con algunas personas y dice que ahorita la religión, cómo se está enseñando en los colegios, ¿sí? Antes la religión era uno aprender los 10 mandamientos, aprender ciertas cosas acerca de Dios, ¿sí? Era una materia, ¿sí? ¿Cómo, Diana? Hoy ya es solo ética, ¿sí? Valores, ¿sí? Porque como ya entramos con otro tema de conductas de ideología de género, de hay que respetar las demás religiones de otras personas. Entonces, en cuanto a la educación, el cristianismo ha bajado. Antes habían demasiados colegios cristianos. Y ahora, ¿cuántos colegios encontramos con bases cristianas? ¿Sí? Cristianas, pero también tienen que dar otras bases porque es que necesitamos tener personas y estudiantes. Entonces deberíamos nosotros tener un gran impacto en la área de educación, pero a veces no lo tenemos. Deberíamos tener un impacto en los negocios y las industrias. Pero vea, con dolor digo esto, que hay empresas que ya no contratan a los cristianos, porque los cristianos se han vuelto ¿cómo? Perezosos, piden permiso para todo lado porque es que tengo vigilia, tengo ayuno, tengo una cosa, tengo la otra. Son malos trabajadores porque cuando llegan esos hablándole de Dios a todas las personas, venga, hagamos un estudio bíblico aquí en el trabajo y usan las horas del trabajo para estar evangelizando. A veces son ladrones, corruptos, y la gente dice, ¿usted es cristiano? Sí, ay no, qué pena, hasta aquí llegamos. Porque están hasta acá de cristianos que no se están comportando de una manera que digna del evangelio. ¿Ha escuchado empresas que dicen cristianos no? Y uno dice, qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza que antes uno de ser de ejemplo, antes seamos una vergüenza ante las personas en negocios, en industrias. Y también deberíamos tener un gran impacto en el entretenimiento, lo que son las redes sociales, lo que son el cine. Pero sacan una película cristiana y uno dice, ay no, qué pereza ir a verla, sí, otra vez lo mismo. Y no tiene ningún impacto a veces las películas cristianas, porque a veces son en un formato también como de poco presupuesto. O en las redes sociales, pues aceptamos lo que hay en las redes sociales y no hacemos un impacto nosotros como en hacer alguna diferencia. Y esto está haciendo que el cristianismo cada vez esté como en declive, porque los pocos que quedamos nos estamos dividiendo. Y Pablo dice, hay que combatir porque hay una lucha y el enemigo se está ganando terreno y nosotros no estamos haciendo nada. En uno de sus libros, el famoso evangelista Stanley Jones comentó que los primeros cristianos no se retorcieron las manos de desesperación y dijeron, mira a lo que ha llegado el mundo. En cambio, con gran deleite declararon, mira lo que ha venido al mundo. Nunca ha sido fácil ser cristiano. No lo era entonces y tampoco lo es ahora. La diferencia es que en el siglo pasado habían cristianos como comprometidos. Esa es la palabra correcta, comprometidos, ¿sí? Luchando en unanimidad por la fe. Bienaventurados los que están tan entusiasmados con Jesús que simplemente no pueden quedarse callados al respecto. Y si a usted en algún momento lo llegaran a condenar por ser cristiano, la pregunta es, ¿habría evidencias para decir que lo van a condenar? Piense en una pregunta. Si a usted lo arrestaran y le dicen, es que ustedes nos han dicho que es cristiano y lo vamos a condenar por algo, porque es que es cristiano, esas personas tendrían evidencia que lo que están diciendo es verdad, que usted es un cristiano. ¿Sí? Y esa pregunta es algo que debe interiorizar nuestro corazón, porque las evidencias son muestras
externas de una condición que hay interna, de un comportamiento. Por eso Pablo, ¿qué es lo que dice? Una sola cosa quiero que sepan, y es que se comporten, ¿sí? Que haya una acción de la manera en que vivimos. Pero entonces sí, lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? A las personas a que les hablamos o con las que compartimos, no hay algún efecto en algo, pues está pasando algo, amados. Y entonces no estamos reflejando lo que verdaderamente deberíamos reflejar como cristianos. Y aquí va la tercera, y es que nosotros deberíamos hablar ¿qué? Sin miedo. Pero a veces uno es como, yo quisiera decirle algo, pero no sé cómo decirle. No, más bien hablamos luego, ¿sí? Porque nos da ¿qué? Temor hablar a las personas acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos miedo ¿a qué? Al rechazo, a la burla, a la indiferencia. Otra vez usted con el mismo cuento. Y aquí Pablo dice, y en nada, ¿qué? Intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y me encanta el sobrio realismo de estas palabras. Pablo no está endulzando la verdad. Pablo lo que está diciendo es que vas a tener personas que se le van a oponer, pero tranquilo, hable sin miedo. Van a haber personas a que a algunas personas no le va a gustar su mensaje, pero no dejemos que eso nos detenga. Hablemos sin miedo. Tarde o temprano te encontrarás con una fuerte oposición, así que solo sigue predicando a Jesús. ¿Cuántos se han burlado en su familia, compañeros de trabajo, personas alrededor, por hablar de Jesús? ¿Cuántos se han burlado de usted? ¿Se han burlado? Y a veces ese tono sarcástico, ¿cierto? Es que como usted no toma, es que como usted no es tan alegre como nosotros. Y lo miran o la miran con desprecio. Y Eloísa podría darnos muchos testimonios de cuántas personas le han despreciado, cuántas personas le ha hablado y que dicen otra vez esta señora con el mismo temita de Dios. Y cuántas personas están aquí por esa mujer haberles hablado y compartido el mensaje una y otra vez. Por eso aquí Pablo nos anima a que hablemos ¿sin qué? Sin miedo, sin temor, ¿sí? Y este versículo contiene una verdad que quizás nunca hayamos considerado antes, y es esto: la oposición al evangelio revela una realidad espiritual. Si la gente se está oponiendo, es porque hay una realidad espiritual en esta persona. Y Pablo lo está diciendo: si nosotros hablamos de Cristo, vamos al cielo. Pero si la gente se está oponiendo, ¿esa persona para dónde va? Y esa palabra no nos gusta a nosotros hablar, y es que infierno. Y hay una vida, pero una vida eterna, pero también hay una muerte eterna. Y ese tema del infierno a veces nos cuesta hablar. Pero cuando la gente se te oponga por tu testimonio cristiano, puedes estar seguro de dos cosas: que tú vas al cielo, pero que ellos que se están oponiendo van al infierno. Y eso a veces no nos preocupa, amados. A veces decimos, gente se está muriendo y no está conociendo de Jesús. Y a veces eso que no nos importa, porque yo ya soy salvo, yo ya tengo mi vida eterna. Pero ¿cuántas personas están muriendo cada día sin conocer del verdadero camino? Y no te desanimes por la crudeza de estas palabras. Ese es el significado que Pablo le está dando en el versículo 28. Los creyentes genuinos van a ser probados como genuinos por la calidad de su oposición.
Si nadie los está criticando, si nadie se está oponiendo, si no estás haciendo olas a las personas debido a tu fe, si todos están contentos con tu fe cristiana todo el tiempo, entonces algo anda mal o con las personas con que andes. Pero si estás teniendo posición, entonces alégrate, porque estás haciendo entonces lo correcto. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes molestan al mundo porque son una reprensión para todo lo que representa el mundo. Y cuando decimos Jesús es el único camino, la gente nos está llamando arrogantes. ¿Cómo así que hay un camino? No, es que hay varios caminos hacia Dios. Si le decimos a las personas tienen que nacer de nuevo, seguramente alguien nos va a decir fanáticos. Si dices que la Biblia es la palabra de Dios, alguien más va a pensar que eres un pobre ignorante. Si tú le dices a una persona es que yo voy a ir al cielo, esa persona te va a decir, es que te crees mejor que yo. Si le decimos a las personas que hay pecado, la gente nos va a decir que somos indolentes o que criticamos a las personas por su condición. Y aquí nos podríamos quedar con una cantidad de cosas que la gente de alrededor dice cuando les hablamos acerca de Jesús. Y el consejo de Pablo es simple: no se asuste, no tenga miedo, siga hablando, siga comportándose de una manera digna del Evangelio. Y la palabra griega para asustado se refiere a un caballo asustado que cuando escucha cualquier movimiento lo que hace es salir corriendo. Y ante cualquier ruido que hagan las personas alrededor cerca de nosotros, que nos critiquen, no tengan miedo. Estemos tranquilos y con un espíritu invencible. Y cuarto, Pablo nos dice que deberíamos hacer un sacrificio sin tener vergüenza. Y el versículo 29 y 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora. ¿Cuáles son los dos dones que se está hablando aquí en ese texto? Está hablando de fe, que nos habla en primer lugar, que es un regalo que solo Dios da. Pero también hay otro don acá, pero ese don no nos gusta recibirlo, y es el don de sufrimiento. Y a veces Dios da los dones en orden inversivo. Primero nos da ¿qué? El sufrimiento, ¿cierto? Para luego creer. Y la mayoría de los que estamos acá pasamos por un momento de necesidad, un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, una situación en particular, y llegó el sufrimiento. Y el sufrimiento, Dios usó esa necesidad para que creyéramos en Él. Y el sufrimiento también nos lleva a confiar más en Dios. Por eso, amados, nunca renuncies a tus amigos y seres queridos. Sigue orando por ellos. No tenga miedo en compartirles el Evangelio. No renunciemos a esas personas que, si no conocen de Jesús, van a morir y tener una muerte espiritual. ¿Y estarán en dónde? En el infierno. Pueden ser nuestros familiares, amigos cercanos, compañeros de trabajo. Así que nunca renunciemos a seguirles compartiendo a esas personas del amor de Jesús. ¿Te gustaría cambiar tu mundo por Jesús? ¿Te gustaría hacer un crédito para el Evangelio? Y aquí está una sola cosa en el corazón de Pablo que debemos recordar: eres un ciudadano del cielo
¿Qué debemos hacer? Vivir como ciudadano del cielo y puedes impactar tu mundo si así lo quieres. Entonces, una sola cosa. ¿Qué es lo que nos pide Pablo? Una sola cosa es que compórtese de una manera digna del Evangelio. Y nosotros, lastimosamente, hablando nosotros como cristianos o como iglesias, lo que hemos hecho es entorpecer el Evangelio, porque hemos puesto tantas trabas al Evangelio en que la persona tiene que cambiar cierta conducta, tiene que cambiar cierta manera de vestir, se le prohíben ciertas cosas. Pero el Evangelio es tan sencillo que Jesús dijo: arrepiéntanse y ¿qué? Y crean, solo eso. Pero no, la gente dice: arrepiéntase, crea, pero también haga esto, esto, esto y esto, cumpla mandamientos, haga tal cosa, vístase de cierta manera, piense de otra cosa, diezme, ofrende, genere, haga esto, aquello, y la gente dice: eso es demasiado. Y nosotros hemos complicado el Evangelio por la forma en que nos comportamos y creemos que es el Evangelio. Pero Pablo aquí dice: compórtese de una manera digna. O sea, lo que Dios le está diciendo que debe hacer, hágalo. Y no viva de acuerdo a los estándares de nuestra sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con posición firme, esforzándonos con valor, hablar sin miedo y sacrificio sin vergüenza. Y que Dios nos ayude a hacer una diferencia para Cristo por la forma en que vivimos. Y que esta semana pueda haber una diferencia con algunas personas en que hablamos, en que nos rodeamos, que siempre recordemos: hombre, yo debo comportarme de una manera digna, como me dice el Evangelio, como me dicen las Escrituras, y hablar con coherencia, que lo que soy en el trabajo, soy lo mismo que soy en la iglesia, soy lo mismo que soy en la casa. Y algunos son muy buenos para estar en la iglesia, levantando manos, cerrando los ojos, hasta llorando, diciendo: Señor, eres lo mejor. Y cuando llegan a la casa, perdóname la expresión, son unas porquerías. ¿Eso es comportarnos de una manera digna del Evangelio? O en el trabajo son malos trabajadores, llegan tarde, se van temprano. Y todo eso refleja la manera en que nos comportamos. Y todo eso refleja las personas que están viendo diciendo: esto es un cristiano crispeto, como dicen algunos, ¿sí? No hablan con coherencia, son hipócritas. Y al nosotros hacer eso, personas dicen: yo no quiero conocer de Dios. Por la manera en que nosotros nos comportamos, por la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, las miradas que hacemos, tal vez algunas mujeres, los hombres. Dicen: uy, si este es cristiano. Obviamente no somos perfectos, no lo somos, tenemos nuestras luchas. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿cierto? No levitamos porque somos mejores que los demás. No se trata de eso. Somos débiles, sí, pero luchamos con nuestras debilidades y le pedimos a Dios que nos guíe, nos ayude en nuestras debilidades. Pero eso no es excusa para decir: como yo soy pecador y soy débil, puedo hacer lo que sea. Entonces, ¿dónde está la gracia? Y eso lo hablaba también Pablo. Así que esta semana les animo a que pensemos en una sola cosa, y es comportarnos de una manera digna del Evangelio. Que todo lo que hagamos diga: uy, pues nadie me está viendo, pero eso es una manera correcta de hacerlo. Y que seamos cada vez más conscientes acerca de la manera en que vivimos y que reflejamos a otras personas a Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos alienta, pero también nos sacude, nos lleva a examinarnos. Y Señor, una sola cosa debemos hacer cada día, y es comportarnos de una manera que otras personas puedan ver el amor
que tú tienes por nosotros. Y que esas personas puedan decir, yo quiero lo que esa persona tiene, lo que ese vecino tiene, ese compañero de trabajo, ese familiar. Yo quiero tener eso. Pero a veces, lastimosamente, Señor, estamos alejando a las personas. Porque la gente dice, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella, yo no quiero tener lo que esa persona tiene y dice que es cristiana. Perdónanos, Señor, por muchas veces alejar a las personas de ti. Desanimamos a las personas por nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Permítenos cada día reflejar el amor tuyo en pequeñas acciones, en ayudar sin esperar algo a cambio, ser buenos trabajadores. Si pedimos prestado, que eso no debería ser lo correcto, pero si lo pedimos prestado, pagar oportunamente. Permítenos que verdaderamente seamos lo que tú quieres que seamos aquí en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo y necesitamos ganar esta batalla, porque el enemigo está ganando a tantas personas que están muriendo sin ti y están yendo al infierno, y eso a veces no nos preocupa. Eso no genera algo en nosotros, porque pues como ya tenemos la salvación, que los demás miren cómo la adquieren. No permitas que seamos egoístas e indolentes ante la necesidad de compartir el evangelio. Te lo pedimos, por favor, Señor. Guíanos, ayúdanos esta semana a hablar sin temor, y que tú coloques en nosotros las palabras adecuadas para hablarle a esa persona sin temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo una cosita que quisiera que podamos hacer esta semana, y es que esto no se quede solo en palabras. Que esta semana usted pueda orar y le pueda hablar al menos a una persona, ¿sí? Que Dios ponga en su corazón a hablarle acerca de Jesús. Y que Dios le ponga es a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, que podemos hablar, ¿sí? No tenemos que saber mucho de Biblia, simplemente es contarle nuestra experiencia. Cuéntele su experiencia a una persona esta semana, solo a una persona, ¿sí? Y pongamos en práctica este texto de solo una cosa: comportémonos de una manera digna, pero que haya ese temor y ese sentimiento que hay personas que están muriendo sin Jesús, y que no seamos indolentes ante esa situación. Entonces, ¿cuál es la tarea? Una persona, solo una persona. Si puede ser 2, 3, 4, genial, pero al menos una persona donde usted pueda hablarle de Cristo sin temor, y que Dios le dé la valentía de hacerlo y poder compartirle del amor de Jesús. ¿Listo? ¿Cuántos van a asumir ese reto? Bueno, yo hubiera tomado la foto. Es que fueron muy rápidos, eso fue así, ¿sí? Espero que haya ese desafío y que pueda acercarse más a esa persona y compartirle. Si le puede regalar una Biblia, sería el mejor regalo también, y que Dios nos ayude a poder hacer una sola cosa. Que Dios les bendiga y que pasen una buena semana. Miércoles de manera virtual y domingo nuevamente de manera presencial.